A mí me gusta muchísimo esta imagen. Es el bullicioso mercado de Goa, la capital del estado portugués de India, y pertenece a una obra descomunal, el itinerario, es como se titula la obra, del comerciante o espía, según la perspectiva, ese gran invento renacentista, visto desde Portugal, era un espía, evidentemente, del neerlandés Jan Huygens van Richthofen, que fue un testimonio privilegiado de la Goa de la década de los años 1580 y recogió infinidad de información de primera mano. Y una de las leyendas de esta imagen, en la que es muy bonito, por ejemplo, en la imagen distinguir a los portugueses, por ejemplo, estos. Este de aquí es un portugués que va con sus bombachos de algodón fresquitos, y entonces de cintura para abajo es indiano, podríamos decir, y de cintura para arriba va disfrazado de portugués, con su chaqueta, con su barba, con su tocado en la cabeza, y a mí me gusta mucho descubrirlos. A las damas les pasa lo mismo, van con faldas de algodón frescas, pero de cintura para arriba van vestidas de portuguesas. Y eso se ve, no sé, si han estado en Lisboa y han estado en el Museo de Arte Antiga, por ejemplo, y han visto aquellos espectaculares biombos Namban que hay en el Museo de Arte Antiga, se ve muy claro, ¿no? Los portugueses de cintura para arriba son portugueses, de cintura para abajo son orientales, y hacen bien en ese sentido. Bueno, una de las leyendas que definen este mercado dice: representación fiel del mercado de Goa, con sus negocios, mercaderías y comerciantes cotidianos. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos el mercado de Goa como si fuera un enorme mercado internacional, pero al mismo tiempo semejante, en esa década de 1580 ya era así, semejante desde el punto de vista urbanístico a la organización de la propia metrópoli, que era como los portugueses llamaban a Lisboa. Goa y Lisboa son iguales a finales del siglo XVI desde el punto de vista urbanístico. Pero Goa, que es la capital del estado portugués de India, no fue el lugar donde 82 años antes, en 1498, llegó Vasco de Gama. Llegó a Calicut, mucho más al sur. Este es Vasco de Gama. Bueno, ambos son Vasco de Gama. Este de aquí es el Vasco de Gama, conde de Vidigueira, que después de muchísima insistencia, en 1519 consiguió que el rey lo hiciera conde, cosa que todavía no era cuando partió hacia la India. Pero yo estoy absolutamente segura que a Vasco de Gama le gustaría mucho más ser aquel, que también es Vasco de Gama, pero aquí aparece como virrey de la India, que lo fue en 1524, que también es el año de su muerte en Goa, precisamente. El año pasado, el 2024, celebrábamos en Portugal los 500 años de la muerte de Vasco de Gama. Bueno, yo los celebré aquí con mucho entusiasmo, y en Portugal se celebraron esos 500 años, pero pasaron un poquito desapercibidos porque también se celebraba algo absolutamente importante, que eran los 50 años de la Revolución de los Claveles, la Revolución dos Cravos, ese 25 de abril del año 1974, que para mí en realidad es el final total, el final de la historia del viaje oceánico portugués,
que termina muy mal, termina con 48 años de dictadura salazarista. En esos 48 años de dictadura hay que incluir 13 años de guerra colonial en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, São Tomé y Príncipe, Cabo Verde. Y la independencia de esos países y la pérdida para Portugal, pues empezó, podríamos decir, de manera suave, aunque verdaderamente humillante para el salazarismo, porque en 1961 el Negu toma Goa en pocas horas de combate y se pierde Goa y se pierde también Damaun y Diu, se reconquista para la India. Estas eran las 3 últimas ciudades portuguesas de la India. Y después, o durante, mientras los estados coloniales europeos empezaban sus procesos de descolonización, lo que habían hecho los portugueses que vivían de esas colonias, pues sutilmente les cambiaron el nombre. En lugar de llamarles colonias, les llamaron as provincias do ultramar, las provincias de ultramar. Y así, de esta manera, Portugal dejaba de ser un país colonialista. Claro que la guerra en África pues no entiende de eufemismos, fue una guerra brutal. Todavía ahora Portugal está superando el trauma. En 13 años pues son muchas personas, muchos hombres los que fueron a esa guerra y sufrieron ese trauma. Y el final de todo esto en realidad lo vimos por televisión, o yo lo vi por televisión y lo seguí con un entusiasmo y una atención, un enorme interés. Era el 20 de diciembre de 1999, o sea, hace muy poquito. Y fue cuando Portugal entregaba a Macao a China, y igual algunos de ustedes recuerdan ese final. El caso es que yo el año pasado, además de la Revolución dos Cravos, pues celebraba la muerte de este señor hacía 500 años. Yo confieso, o sea, hay navegantes que daría algo valioso por conocerlos. Pero Vasco de Gama no es uno de ellos. Vasco de Gama pues no me gusta demasiado, era francamente antipático, era precavido, desconfiado, hosco, irritable, violento, autoritario, brutalmente autoritario muchas veces. El cronista Gaspar Curraya lo veía, lo traduzco, muy justiciero y de pasiones súbitas, muy colérico, muy temido y acatado, pero muy prudente y entendido en todas las cosas. Su cólera y su crueldad las demostró de una manera contundente en los 2 viajes posteriores a ese 1497-99, que fue su primer viaje. Después volvió en 1502 y después volvió en 1524 y murió a los pocos meses de llegar a la India como virrey. Pero en su primer viaje, 1497-1499, sobre todo se mostró muy desconfiado, muy irritable y muy tenso. Y yo, francamente, lo entiendo perfectamente, porque había llegado a un lugar que lo desbordaba absolutamente por todas partes. El 28 de mayo de 1498, Vasco de Gama desembarcaba en Calicut, un reino costero gobernado por un samudri, un samurín, la traducción al portugués. Samurín quiere decir rey del mar, pero los hindús no navegaban. Rey del mar quiere decir que era un gran señor que vivía de los impuestos sobre las actividades portuarias de una enorme pluralidad
de comunidades de todo Oriente y de Extremo Oriente que traficaban y mercadeaban en Calicut, y a cambio de pagar esos impuestos, el Zamorín les daba protección. Vasco de Gama estuvo tenso y desconcertado porque había llegado a Oriente. Sin entenderlo demasiado bien, había llegado a un lugar con unas estructuras de gobierno que no eran imaginables en Occidente. Había topado con culturas, con tradiciones y con cosmogonías más antiguas que la tan reverenciada en aquel momento en Occidente cultura grecolatina. Y había topado también con un sistema comercial totalmente organizado, que no solamente tenía fijadas desde hacía cientos de años, sino desde hacía milenios, todas las rutas comerciales asiáticas, y además también el contacto de esas rutas con Occidente. ¿Se sabía esto en Occidente? Por supuesto, sin duda alguna. Quien lo tenía que saber, lo sabía. ¿Lo sabía Vasco de Gama? Pues por las actitudes de Vasco de Gama en Calicut, pues cabe pensar que no, o muy poquito. Las conocía muy poquito. Por tanto, tenso y desconcertado y muy desconfiado es como estuvo Vasco de Gama durante los 3 meses que pasó en Calicut. Y yo diría que hasta se sintió en muchos momentos humillado. Por ejemplo, cuando los chambelanes de la corte del Samudri pues se rieron a carcajadas de los regalitos que Vasco de Gama le traía a su señor, y además es que también llovía muchísimo y estaba todo horroroso por las calles de Calicut y lo tenían que llevar a caballito en la espalda, y eso lo humilló enormemente. Pero claro, leído desde Portugal, lo que consiguió hacer Vasco de Gama y lo que ocurrió después, por su culpa o gracias a él, pues fue sencillamente espectacular. Fue tan grande ese viaje, tan espectacular, que 75 años después de ese viaje, de esa hazaña, el poeta Luis Baix de Camões escribió 9.000 versos en octava real para contar ese viaje, Os Lusíadas, que es esta edición, y que empiezan con estos versos que no me puedo contener en leerles en portugués, y que fueron la tortura de los niños portugueses durante mucho tiempo, porque aprendían a leer con el principio de Os Lusíadas. Y dice: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além de Tapubana. Em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Y a partir de ahí empieza esa odisea. Cabe decir que el año pasado también celebrábamos los 500 años del nacimiento de Luis Baix de Camões, y que estoy trabajando con él y que me lo estoy pasando maravillosamente. Mucho mejor que cuando trabajaba con Vasco de Gama. Cabe decir también que todos los viajes oceánicos renacentistas son epopeyas y merecen versos. Son epopeyas regidas por un metódico calendario de partidas y regresos que se debe cumplir de manera absolutamente escrupulosa. ¿Por qué? Pues porque cumplir esos calendarios es una cuestión de vida o muerte. Y ahí Vasco de Gama hay que decir que se la jugó, porque zarpó de Lisboa un 8 de julio del año 1497, y eso es muy mala fecha
para pasar con cierta tranquilidad, que nunca se pasa con tranquilidad, pasar con cierta tranquilidad el Cabo de Buena Esperanza. Pero es que tampoco acertó con el regreso desde Calicut, primero porque sus barcos llevaban 3 meses fondeados, los cascos estaban muy sucios, no disponía de piloto para cruzar el Índico y además zarpó sin provisiones. ¿Y por qué zarpó sin provisiones? Pues porque en realidad tenía mucha prisa. No había pagado los impuestos portuarios del Samudri, no le había dado la gana. Estaba muy enfadado con el Samudri, estaba muy enfadado con el puerto de Calicut y con los mercaderes musulmanes de Calicut. Pero lo cierto es que debería haber esperado el monzón del noroeste que llega en noviembre, y él zarpó en octubre y se encontró con una alternancia de calmas y de ciclones que lo tuvo a la deriva durante mucho tiempo. Es verdad que este mapa es como un poco abrumador porque pues aparecen todas las fechas y todos los lugares por los que estuvieron los portugueses, pero nos sirve para contar algunas cosas. Por ejemplo, nos sirve para contar que los portugueses en 1415 ya estaban navegando por el Atlántico y descendiendo por la costa africana, y que a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI pues ya sabían que la mejor época para zarpar desde Lisboa era finales de febrero, marzo, apurando un poco a principios de abril, y eso significaba pasar el cabo cuando allí empezaba el invierno, pero les permitía navegar por el Índico con el monzón propicio, que ayuda a llegar a la costa Malabar de la India, la costa más occidental de la India, y llegaban más o menos en agosto o septiembre. Un día, si quieren, les cuento qué quiere decir pasar el Cabo de Buena Esperanza, pero voy a hacer un resumen, para lo cual nos sirve este mapa del viaje de Vasco de Gama, que tiene errores, pero nos sirve para explicar cosas de esta primera fase de los viajes y cómo navegaban. Bueno, el viaje de ida de Vasco de Gama es la línea roja y el viaje de vuelta es la línea negra. Estamos a finales del siglo XV, 1497. Fijaros que lo que hacían era salir de Lisboa, descendían desde el Cabo São Vicente, que es la barbilla de Portugal. Si nos imaginamos Portugal como si fuera la cara de alguien, pues la barbilla, desde allí sale una corriente muy fuerte que ayuda a descender hacia las Canarias y ayuda a pasar el Cabo Bojador. El Cabo Bojador fue lo más difícil de pasar en la primera parte de los viajes portugueses. ¿Por qué? Pues porque es un cabo que no es muy alto, ni muy escarpado, ni nada. Es un cabo que está siempre envuelto en arena, en nubes de arena del Sáhara, y que esa arena se traslada por el mar y además también se hunde en el mar, con lo cual a unos 5 kilómetros de la costa, ya mar adentro, pues es que no hay fondo, es que nos tiramos ahí al mar y hacemos pie. Por lo tanto, navegar por ahí hasta que Gil Lianes descubrió que lo mejor era alejarse del cabo mar adentro, tanto para descender como para volver hacia Lisboa, pues era lo que había que hacer, pues costó muchísimo pasar el Cabo Bojador. Vale. Entonces seguían bajando y llegaban a Cabo Verde. ¿Y cómo puede ser que se les ocurriera hacer esta curva tan inmensa? Esto es lo que ellos llamaban volta grande o volta pelo largo. Y se alejaban muchísimo porque
querían evitar las calmas ecuatoriales. Fijaros que los alisios son unos vientos muy ordenados, son vientos estacionales que funcionan en verano de una manera y en invierno de otro. Y tenemos dos grandes anticiclones, el de las Azores y el del hemisferio sur, que durante una época del año los vientos giran en una dirección y en otra época del año los vientos giran en la otra dirección. Consistía en ir a buscar precisamente esta parte de los vientos para llegar a la bahía de Santa Elena, que era el último lugar donde hacían aguada, cargaban agua en las naves para prepararse para pasar el Cabo de Buena Esperanza. Muy bien. Esto era lo más difícil del viaje. Este era un momento verdaderamente terrible. Se da una circunstancia climática que consiste en que los vientos... Bueno, primero que nosotros nos pensamos que hay tres océanos, ¿no? El Atlántico, el Índico y el Pacífico. Y son tres pedazos de océanos que hay que aprender a navegar por ahí. Pero nos olvidamos del Océano Sur, que es un océano cuyos vientos, el viento del Océano Sur, da toda la vuelta al mundo y no tiene tierra que pare esos vientos. En estas latitudes, el viento, las tormentas, tienen una proporción de 15 días al mes, lo cual quiere decir que es muy probable encontrarse tormentas cuando pasas el Cabo de Buena Esperanza. Tenemos el problema que los vientos van de mar a la costa y las corrientes van de la costa hacia el mar. Eso es una navegación muy compleja. Hay que ser muy buen piloto para navegar por aquí. En una tormenta de las buenas, fácilmente el viento puede alcanzar los 118 kilómetros por hora. Un viento de 118 kilómetros por hora es el del huracán. A partir de ahí ya estamos en un huracán. Estas olas que dan la vuelta al mundo, empujadas por ese viento, pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. Es un edificio de 5 plantas, de cualquier edificio de Madrid o de Barcelona, 5 plantas. Una ola de 5 plantas de altura. Con el problema de que estas naves pues, no pueden navegar de ceñida, no pueden navegar con las velas cerradas al viento, como los veleros actualmente, ¿no? No les puede venir el viento de estribor o de babor, sino que les ha de venir de popa. Y eso quiere decir que han de subirse a esa ola de 15 metros y bajar de esa ola de 15 metros, volver a subir a la siguiente ola y así sucesivamente. Esas olas pueden moverse a unos 50 kilómetros por hora, más o menos. Y el problema también que tienen esas olas es que se llaman olas montañosas. Quiere decir que rompen en alta mar. Estamos acostumbrados a ver cómo las olas llegan a las playas y si hay pues, un tiempo de levante, por ejemplo, pues flash, vemos esas olas preciosas, ¿no? Que tan redondas que rompen en la playa. No, aquí rompen en alta mar. Y si te pillan con la nao o la carabela en el seno de la ola, pues te cae toda la masa de agua encima. Esas olas también con ese viento levantan unas nubes de agua helada que te pueden herir la piel y si se te meten en un ojo te dejan ciego y además hay que subirse a los palos. Es una navegación verdaderamente difícil. Conocer el ritmo de los monzones pues era tan importante como dominar los alisios del Atlántico. También son vientos de temporada, en verano soplan de mar hacia el continente y en invierno del continente hacia el mar. En total, si todo iba bien,
el viaje era, con suerte, de unos 7 meses, tanto de ida como de vuelta. La partida desde el puerto de Goa o desde el puerto de Cochin no podía ser más tarde de mediados de enero para poder remontar el Tajo más o menos en junio o julio. Una partida prematura o una partida tardía, tanto desde Lisboa como desde la costa Malabar, lo único que conseguía era alargar el viaje. ¿Y por qué? Pues porque obligaba a hibernar en Malindi o en Mozambique o en Socotra, que es una isla que en este mapa no está marcada, pero es una isla muy pequeñita al norte de Somalia, frente al cabo Guardafui, que es ese cuerno de África que sobresale. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían que hibernar allí? Pues porque el monzón les era contrario y no podían cruzar el Índico antes del mes de mayo. Y un viaje fuera de estación, además de ser muy peligroso, pues no duraba menos de 10 meses. Por lo tanto, era mejor cumplir el calendario. Pero la expedición de Vasco de Gama, sin ser demasiado pionera, si la colocamos en este otro mapa donde vemos las cronologías de los viajes portugueses, a la historiografía portuguesa les gusta mucho empezar la historia de los viajes portugueses en 1415, que es el año de la conquista de Ceuta. Bueno, es una fecha como para empezar, no hay problema en ese sentido. Pero sí que es verdad que este viaje de Vasco de Gama pues fue un hito en la historia de la navegación. Fueron 2 años y un mes de viaje, desde el 8 de julio de 1497 hasta el 29 de agosto de 1499. Y fue un viaje que, solamente pensándolo desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista climático, pues fue profundamente hostil. Yo creo que el siguiente va a ser el de Magallanes Elcano. Fue un viaje verdaderamente hostil. Y lo consiguió una armada verdaderamente pequeña, 4 naves, de las que desconocemos el tonelaje. Debían ser pequeñas, de construcción híbrida. Los portugueses ya llevaban mucho tiempo modificando la ingeniería de la construcción naval. Posiblemente estaban alrededor de los 100 toneles. La São Gabriel, que era la capitana, y la São Rafael, que estas dos eran de nueva construcción, y tanto la Berrio como la nave de pertrechos habían navegado en expediciones anteriores. Eran naves muy buenas en ese sentido. El capitán de la São Rafael era Paulo da Gama, que era el hermano mayor de Vasco y que era el que tendría que haber sido el capitán mayor de esta armada, pero estaba enfermo. Seguramente ya partió enfermo desde Lisboa y murió de tuberculosis cuando ya estaban llegando. Es que murió en las Azores, murió en Agra do Heroísmo, que es el nombre preciosísimo de la capital de la Ilha Terceira de los Açores. Y el capitán de la Berrio pues era Nicolau Coelho, y este era un hombre importante, había navegado muchísimo. Aquí iba encargado de misiones de reconocimiento y fue el primero en llegar a Lisboa, mientras Vasco de Gama esperaba la muerte de su hermano en Agra do Heroísmo. Hasta la fortaleza de São Jorge, voy a volver al mapa interior. Aquí, Elmira, aquí los portugueses muy rápidamente construyeron una fortaleza muy importante, porque enseguida se dieron cuenta que este era un territorio del que podían obtener muchísimo comercio.
de los 3 productos africanos, que son, como sabemos muy bien, el oro, el marfil y los esclavos. Era un comercio perfectamente organizado. Los portugueses se instalaron aquí y iban comerciando con el sistema que había en este territorio, que además recibía todas las caravanas que cruzaban África hasta Tombuctú, que era un enorme mercado de productos orientales y africanos. Por tanto, por eso muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser que pasaran 10 años desde que Bartolomeu Díaz pasó por primera vez el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y nadie más lo volvió a pasar, o al menos no está registrado documentalmente, hasta que Vasco de Gama lo pasa 10 años después, en 1497. ¿Cómo es posible? 10 años. Pues fácil, porque aquí ya tenían mucha cosa. Y mientras tanto, pues iban perfeccionando navegación, iban llegando al Congo, que fue un lugar espectacular para ellos también, para portugueses y también para los reyes del Congo, que se fueron rápidamente a Lisboa y mandaban a sus hijos a Lisboa para que estudiaran allí. Una estrecha relación con todas estas zonas. Tensa, ¿eh? No era fácil, había peligro, los portugueses pues eran violentos también, en ese sentido. Bueno, entonces, Nicolau Coelho había navegado con Bartolomeu Díaz en la expedición que pasó por primera vez el Cabo de Buena Esperanza. Y hasta el Golfo de Guinea, allí en San Jorge de Mina, les acompañó una quinta nave que capitaneaba un tal Bartolomeu Díaz, que es verdad que el nombre es muy común, pero a mí me gusta pensar que era el mismo Bartolomeu Díaz que en 1488 había pasado el Cabo de Buena Esperanza. En total debían ser entre 148 y 170 hombres, según las diferentes fuentes, y murieron unos 30 de escorbuto, todos. Y a mí me parece poco que murieran 30, la verdad. Y creo que vale la pena detenerse un momento aquí. Debemos de ser conscientes de que la pérdida en vidas humanas ya en el viaje de ida podía alcanzar el 50% de los embarcados. En un barco se puede morir de muchísimas maneras. Se puede morir deshidratado por el calor de las calmas ecuatoriales, que es un calor capaz de derretir el alquitrán que sella los cascos de las naves, o puede borrar la tinta de los mapas. También se puede morir de frío a medida que el furioso viento del Océano Sur empieza a azotar la nave cuando se preparan para pasar el Cabo de Buena Esperanza. Se puede morir simplemente por ser pobre y haber pagado un pasaje que apenas da derecho a vivir en la cubierta debajo del sol y de la lluvia. Aquí son los testimonios, por ejemplo, de las cartas de los jesuitas, hablan mucho de esto, de las condiciones en las que se subía mucha gente a esos barcos. Se morían de hambre, porque subían con un capote y un pan debajo un brazo y un queso debajo del otro, como si fueran a merendar a Casillas, que es la población que está al otro lado del Tajo, al otro lado enfrente de Lisboa. Y así pensaban tirarse 7 meses para llegar a la India. Por lo tanto, morir de hambre era también una forma de morir. Y obviamente también te puedes caer de una gavia y quedarte estofado en la cubierta de la nave, o te puedes caer al mar por estar dormido, o por lavar la ropa, o por una ventada, o por un golpe de mar. Si las variaciones climáticas, la desnutrición, las enfermedades pulmonares eran causas de mortandad, yo creo que los síntomas del escorbuto pues rompían al más valiente.
Ya he dicho que suelo ser desagradable, ¿verdad? He avisado. Inflamación y endurecimiento de la piel, sobre todo de las piernas, la cara y la garganta. La piel se iba tornando de un color como sanguinoliento y violáceo. Aparecían úlceras en la boca que hacían caer todos los dientes, impedían tragar los alimentos y producían un aliento repugnante. Los músculos se cubrían de pústulas y de marcas como de picadas de pulgas, y la sangre empezaba a manar por los poros de la piel como si fuera sudor. Progresivamente se iba pudriendo todo el cuerpo. El hígado y el bazo crecían desmesuradamente, los pulmones se iban secando, las heridas y las pústulas no conseguían cerrarse, las molestias de las encías y la inflamación de la garganta impedía mascar e ingerir los alimentos. Mala muerte, muy mala muerte. Pero no nos vayamos a imaginar que el barco se iba llenando como de zombies. No, no era eso. Normalmente se morían de asfixia por no poder respirar a causa de los pulmones, ¿no? O simplemente se tiraban al mar. La mayoría no sabía nadar y se tiraban al mar para morir. Y la solución, como sabemos todos muy bien, pues fue cargar las bodegas de naranjas y limones y de mucha, pero mucha compota de membrillo, que es lo que tiene más vitaminas. Hasta el siglo XIX se explicó el viaje de Vasco de Gama a partir de las grandes crónicas oficiales, las décadas de Asia de João de Barros, que para mí es el mejor prosista del Renacimiento portugués, la crónica do felicísimo rei Dom Manuel de Damião de Gois, que es el gran embajador por las cortes europeas de Portugal, el amigo de Erasmo, el que lo acompañó en su lecho de muerte. Después también la crónica no oficial de Fernão Lopes de Castañeda, o las muy imaginativas Lendas de India de Gaspar Curraya, que estas estuvieron manuscritas hasta el siglo XIX, y algunas otras. Todas estas crónicas están escritas en la segunda mitad del siglo XVI, por tanto, varias décadas después del viaje de Vasco de Gama. Sin duda alguna, estos cronistas utilizaron textos base para recoger el viaje. Con absoluta seguridad, João de Barros lo hacía, que era escrupulosísimo, se iba al puerto de Lisboa a recibir las naves para ver con quién podía hablar, tenía un equipo en su gabinete de árabes, de chinos, de cartógrafos orientales, era una persona absolutamente bien documentada. Pues seguro que manejó textos base de este viaje, pero ninguno de ellos se encontraron hasta que en la biblioteca del monasterio de Santa Cruz de Coimbra aparecieron los 69 folios de lo que se llamó Roteiro da Primeira Viagem de Vasco de Gama, que es este. Aquí tenemos la primera página, que también es una copia. También es una copia manuscrita de un original perdido que en 1838 se editó y que a partir de ese momento se ha estudiado y se ha publicado infinitas veces. Yo misma edité el Roteiro da Primeira Viagem y ese relato no completa el viaje. El roteiro queda interrumpido abruptamente en una fecha posterior al 25 de abril de 1499. Allí el autor dice que los pilotos creen estar cerca de los bajos del Río Grande, y eso quiere decir que están en las costas de Guinea, o sea que ya están bastante cerca. Puesto que el documento que ha llegado a la actualidad es una copia y no es el original, pues puede que el copista
no hubiera podido terminar el trabajo o dispusiera de una copia, de una versión incompleta, aunque también cabe que el autor hubiera muerto, como tantos otros durante el viaje, después de ese 25 de abril del 99, pero obviamente son mucho más seductoras otras hipótesis, como la que se manejó en el siglo XIX, de que este autor tuviera prohibido el regreso a Lisboa. Eso también pasaba. Se podía salir de Lisboa hacia Oriente, pero había algunos que no podían volver o tenían prohibido el regreso. Pero claro, ¿quién fue el autor del Roteiro, da primeira viaxe? Bueno, pues eso es una discusión apasionante entre los historiadores del siglo XIX y se manejaron o se barajaron diferentes nombres, pero el que tenía más acólitos era un tal Álvaro Velho, que sí, podría haber sido el autor del Roteiro o no. Vamos a llamarle Álvaro Velho, que es un nombre. Existió ese hombre, formaba parte de la tripulación, no sabemos cuál era su función. Sabemos que iba en el viaje de ida en la São Rafael, la que capitaneaba Paulo da Gama, y que en el viaje de vuelta en Mozambique, cuando destruyeron la São Rafael, pues viajó en la São Gabriel, por lo tanto en la nave capitana, y eso fue fundamental, porque seguro que fue Gaspar da Gama el que le ayudó a confeccionar los dos apéndices que acompañan este Roteiro da primeira viaxe de Vasco da Gama. Uno de esos apéndices es geográfico comercial, en el que, además de las riquezas de los diferentes reinos orientales y extremo orientales, da muchísima información ese apéndice, allí se explica, se especifica de manera súper pormenorizadamente el número de soldados que constituyen los ejércitos de esos reinos orientales y extremo orientales. Siempre en centenares de miles esos ejércitos. Y todo esto se lo contó el más exótico de los personajes de esta historia. Cuando al iniciar el viaje de vuelta y cuando estaban en las Angedivas y estaban luchando o se estaban defendiendo del ataque del corsario Timoji, que va a tener mucho protagonismo en viajes posteriores y a veces va a estar ayudando a los portugueses y otras veces atacándolos, en aquel momento se les acercó a las naves un hombre vestido vaporosamente de blanco que en dialecto véneto decía ser cristiano de Levante, convertido al islamismo, porque hacía muchos años que estaba allí en Oriente. Por si las moscas, Vasco da Gama no dudó en torturarlo y después decidió llevárselo a Portugal. Y el trato y la familiaridad de la lengua hicieron que a la altura de las Azores Vasco da Gama lo bautizara con su propio nombre, Gama, y pues ya que venía de Oriente, pues le diera el nombre de Gaspar, como uno de los reyes magos que fueron al encuentro de Jesús, como este cristiano o musulmán había ido al encuentro de Vasco da Gama. Por tanto, se quedó con el nombre de Gaspar da Gama. Y el propio Gaspar da Gama le contó al cronista Joan de Barros que en realidad era un judío alejandrino de padres polacos, huidos de las persecuciones de Poznan en el año 1450 y que desde 1460 se encontraba en la India y que trabajaba para Yusuf Adil Khan, el Sabayu de las crónicas portuguesas, y Vasco da Gama se lo llevó a Portugal. Y Gaspar da Gama fue una de las
principales fuentes de información de la primera fase de los viajes portugueses. Volvió a la India con Pero Álvares Cabral en el año 1500, que es un viaje muy interesante. Pues, ¿sabéis eso que os contaba de la volta grande o volta pelo largo? Pues en ese año 1500 esa volta pelo largo fue tan pelo largo que chocaron con Brasil. Y entonces descubrieron a terra de Veracruz y rápidamente mandaron un barco hacia Lisboa para que les contasen, el rey supiera que habían descubierto esa tierra. Y también tienen una edición que hice de esa carta, porque sí, la literatura de viajes portuguesa es un cofre pirata lleno de joyas, doblones de oro y piedras preciosas, pues la carta de Pero Vaz de Caminha, do descubrimiento do Brasil, es como si hubiéramos encontrado un diamante, como si fuera una pelota de tenis, más o menos. Es un tesoro de la literatura de viajes. Bueno, pues Gaspar da Gama volvió a la India con Pero Álvares Cabral en el año 1500, acompañó a Vasco de Gama en su segundo viaje en el año 1502 y también embarcó con el que iba a ser el primer virrey de la India, don Francisco de Almeida, que zarpaba con una armada gigantesca de 24 naves en el año 1505. Y en esa armada iba Fernão de Magalhães. Y fue su viaje, la primera vez que Magalhães fue a Oriente. Y Gaspar da Gama pues, enseguida detectó que tenía que hacerse imprescindible y lo supo hacer. Y el otro anexo es que es fascinante, es absolutamente maravilloso. Porque en realidad lo que vemos allí es la convivencia durante muchísimos meses de navegación en los que se ve poco más que la línea del horizonte y el mar. Y se trata de un vocabulario muy elemental portugués malayalam, formado por 123 términos entre sustantivos, adjetivos, formas verbales y 15 nombres propios que no siguen un orden alfabético y sorprende enormemente que no haya nombres de especias o de otros productos de mercadería. Ni siquiera hay algo tan necesario para el comercio como son los numerales, por ejemplo. O apenas aparecen dos adverbios de cantidad, mucho y poco. Pero en cambio, sí se recoge todo aquello que puede ser fácilmente señalable con el dedo y que responde a realidades concretas. Partes del cuerpo, defectos físicos, acciones, órdenes, castigos, indumentaria, instrumentos de la vida marítima, armamento, fenómenos atmosféricos. Y hasta se adivina a Álvaro Vello con ganas pues, de dejar de estar aburrido o incluso de divertirse un rato cuando se detectan en la lista palabras como cópula, besar, mear. Aquí yo creo que Álvaro Vello no estaba pensando en sus futuros lectores en Lisboa, sino más bien en la dureza del viaje, en la claustrofobia de un barco, en la falta de intimidad. Y de ahí también que recoja estados de ánimo, como estar cansado o llorar, por ejemplo, o otras palabras que responden a sentimientos y a sensaciones como noche, día, comer, sentarse, estar de pie, andar, abrazar, dar patadas, bailar, tirar piedras, cantar. A mí es que me enamora, y me enamora este vocabulario, no porque sea filóloga, que también, sino porque yo aquí lo que leo es la vida de hombres de carne y hueso, de gente real,
no esos nombres y esas personas que aparecen en los textos como si fueran mera información, sino que los veo vivos. Y en este anexo, en este vocabulario malayalam portugués, pues veo a esas personas que vivieron una experiencia insólita y que de ella entendieron lo que pudieron y aprendieron también lo que pudieron. Bueno, Álvaro Bello escribe bien, pero no es un erudito. Es un gran observador que se equivoca muchísimo, Álvaro Bello. Sabía interpretar cartas de marear, estaba pendiente de rumbos, de distancias, de leguas, de accidentes geográficos. Escribe sencillo, pero tiene sentido del humor. Como, por ejemplo, cuando en la bahía de Santa Elena, antes de pasar el Cabo de Buena Esperanza, cambió por un setil era una moneda de cobre a modo de souvenir, yo creo que es el primer souvenir de la historia, una vaina, dice él, de las que los coicoi, él llama cafres, que eran los negros, eran los coicoi, solían llevar, dice él, en sus naturas. Y no os he traído una foto, pues porque mejor que no, pero eran como unos canutos donde introducían el pene. Y entonces eran unos canutos largos que servían para muchas otras cosas también, pero ellos eran largos y se los ataban con un cordel, así, aquí. Y era una manera pues, de proteger sus sexos, pues bastante inteligente, pero no os he traído ninguna foto sobre esto. O cuando, por ejemplo, se sorprende que los indígenas de la bahía de Saint-Bras, que es la actual bahía Mosel, pues, que ya está en aguas del Índico, pues toquen también sus instrumentos, a pesar, puntualiza, de ser negros. Y tan animada fue la fiesta que Vasco de Gama se puso a bailar también. O se sorprende a Álvaro Bello de que los perros africanos ladren como los de Portugal, o que los bueyes se parecen a los del Alentejo, aunque llevan alabardas, como los de Castilla. Y bueno, y después vendrá lo de los cristianos, claro. Y ese es un momento maravilloso, cuando después de infinidad de cosas que les han pasado, las naves portuguesas llegan a la costa malabar de la India. Es el 18 de mayo de 1498 y habían fondeado en Pandarane, que está un poquito al sur de Calicut. 2 días después, Vasco de Gama mandó un degredado, les llamaban, para que tomase contacto. También les llamaban lanzados, que era gente cuya vida era poco importante. En viajes posteriores van a cargar las naves de cientos de ellos, 200, 300 de estos lanzados. Y era gente que literalmente las dejaban en tierras por explorar y si los mataban, pues se perdía poco. Generalmente eran reos de muerte que habían conmutado la pena para cumplir esa misión de ser los primeros que entraban en contacto en tierras desconocidas y claramente hostiles. Posiblemente este primer contacto fue a través de un degredado que se encontró nada más y nada menos con 2 tunecinos que sabían hablar castellano y genovés, que ya tiene tela, ¿no? Haber hecho ese viaje y lo primero que te encuentras son 2 tunecinos que hablan en castellano y genovés, que empezaron a coser a preguntas al portugués. Y son preguntas claramente dudosas, pero que si se leen desde 1498 y desde el punto de vista portugués, pues son muy significativas. Este diálogo es claramente improbable, pero es uno de los episodios más emocionantes y más interesantes de todo el Roteiro da Viagem de Vasco de Gama. Demuestran, porque en ese diálogo demuestran quiénes son hasta ese momento los que tenían contacto con Oriente.
genoveses y venecianos. Y después también demuestra quiénes eran algunos de los más conocidos estados occidentales en Oriente y en Oriente Próximo. Castilla, dice el texto, aunque debería ser Aragón, o Castilla y mejor Aragón, y Francia. Aunque ninguno de estos reyes tenía contacto directo comercial con la India en ese momento. La presencia de los tunecinos también estaba demostrando una cosa que los portugueses ya habían advertido en la costa africana, y es la enorme movilidad de los musulmanes. Porque tras pasar el Cabo de Buena Esperanza, y pasar unos días en lo que Vasco de Gama bautizó como Terra do Natal, la tierra de Navidad, porque allí pasaron la Navidad, por llevar un buen viento favorable, pasaron de largo de Sofala. Por eso este mapa está equivocado, parece que hagan una escala ahí debajo de Mozambique y no la hicieron, pasaron de largo, pero Sofala era el mercado de oro más importante de África en aquel momento, está en la cuenca del Zambeze. Cuando llegaron a Mozambique, allí se dieron cuenta que estaban navegando por aguas ya muy transitadas y que estaban fondeando en puertos comerciales perfectamente organizados, en Kilwa, en Mombasa, en Zanzíbar, y allí llegaban mercancías de todo Oriente y de todo Extremo Oriente, pero estaban controladas por manos musulmanas. Y eso era pero muy mal asunto. Era un problema grave que, por otro lado, tenía una ventaja, y era que se podían entender con los traductores, los lingua que llevaban los portugueses, los lingua árabes que llevaban los portugueses, por lo tanto, se podían entender. Siguieron hasta Malindi, que resultó ser un buen aliado, y desde allí, a finales de abril, cuando empezaba el monzón del sudoeste, un viento favorable, pero que provoca muchos chubascos y que provoca también mucha mala visibilidad, durante 27 días sin ver tierra, uno de sus principales riesgos, aparte de los ciclones, pues fueron esos racimos de islas de las Laquedivas con atolones bajos que se ven con mucha dificultad, y tampoco la llegada a la costa de Calicut y de Cochin pues era demasiado sencilla, porque queda sotavento durante el monzón y además el fondo es rocoso y con muchos arrecifes, lo cual quiere decir que el piloto que les había prestado el sultán de Malindi pues era muy bueno y los había llevado muy bien. Bueno, y después de todo eso, preocupantemente, también en la India, nada más llegar, se encuentran con musulmanes, en este caso de las zonas del sur del Mediterráneo. Y además estos tunecinos pues controlan mucho y empiezan a preguntarle al degredado, y el degredado obviamente no duda en absoluto en sus respuestas. Y quizá esta rotundidad con la que contesta el degredado pues en realidad es un mensaje de Álvaro Velho para los lectores de su crónica en Occidente, portugueses y de otros estados, que es demostrar la supremacía de un hasta ahora ignorado reino portugués frente a los ya conocidos castellano y francés. Bueno, el diálogo. Os leo la primera frase porque es preciosa, porque es tal y como debían hablar estos tunecinos, en castellano y genovés, mezclado, pero es que además también responde un poco a esa lengua franca que se hablaba en los puertos mediterráneos, que era una mezcla de lenguas románicas y de lenguas árabes, todo mezclado. Y dice el diálogo: «Al diabo que te do, quem te tracho quá?
que yo traduje en mi edición, por todos los diablos, ¿quién te ha traído hasta aquí? Y le preguntaron que veníamos a buscar tan lejos. Y él respondió, el portugués, vimos buscar cristãos y especiería. Y ellos dijeron, ¿por qué nos, lo voy traduciendo, ¿por qué nos manda aquí el rey de Castilla o el rey de Francia o la señoría de Venecia? Y él respondió que el rey de Portugal no quería consentir que ellos aquí mandasen. Y ellos dijeron que hacía muy bien. Bueno, pues lo más fascinante de este diálogo es esta respuesta de vimos buscar cristãos y especiería. De hecho, yo que disfruto enormemente de mi ignorancia, porque es como decir, venga, zarpamos, vámonos a Calicut, y así me entero de eso que no sé, pues escribí un libro entero para poder entender eso de vimos buscar cristãos, porque lo de la especiería, pues podríamos decir que es de primero de literatura de viajes. Portugal se hace a la mar principalmente para romper el monopolio de los productos orientales que llegaban a través de las diferentes rutas de la seda hasta Alejandría y Constantinopla, como ya os explicaron en la primera conferencia de este ciclo de los viajes. Recordemos que Ruta de la Seda no es el nombre de estos viajes. Ruta de la Seda es un invento del siglo XIX. Como todo, el siglo XIX inventa todos los nombres de nuestra manera de hablar. Es un siglo muy clasificador y muy ordenador y muy nombrador. Y Ruta de la Seda es una de las palabras que inventaron. Es verdad que la ruta terrestre, que es la que todos conocemos más por culpa o gracias a Marco Polo, pues había roto su estabilidad milenaria desde 1453 con la conquista de Constantinopla por el turco, que fue un gran trauma para Occidente, como sabemos. Pero no las rutas de la seda marítimas, porque evidentemente pues es mucho más productivo cargar hasta los topes un junco chino que un camello. Es decir, la ruta de la seda, yo la defiendo, la ruta de la seda marítima, porque se transporta mucha más cosa y de una manera mucho más rápida que cruzando enormes y terribles desiertos y subiendo cordilleras altísimas. Pero es verdad que la ruta de la seda terrestre pues fue absolutamente fundamental para el contacto de culturas y el contacto de productos entre Oriente y Occidente. Las rutas marítimas seguían, y el problema es que una vez en el Mediterráneo, pues esas rutas estaban en manos de genoveses y sobre todo de venecianos. Genoveses tenían sus factorías sobre todo en el Mar Negro, y los venecianos en Damasco y en Alejandría. Y estos eran los que controlaban la exportación a los mercados europeos y el sistema de aranceles y impuestos. Y pues imaginaros lo que significaba querer comprar, no digo ya pimienta o canela en el mercado de Lisboa, sino porcelana china o plata japonesa. Y eso era así desde hacía siglos. Nos sirve este mapa medieval en el que no estoy demasiado de acuerdo, sobre todo en la parte de Lisboa, porque Lisboa ya durante el Imperio Romano fue uno de los puertos más importantes de la región de Lusitania, y por tanto y las rutas medievales, sobre todo en Europa, pues seguían las calzadas romanas. Por lo tanto, debería existir una rayita roja que llegase hasta Lisboa. Pero bueno, eso es porque soy lusitanista y reivindico la corrección de este mapa. Pero este mapa sobre todo nos sirve para ver
que el mundo conocido siempre ha estado conectado, siempre. Que tenemos esa idea de que, bueno, no se sabía en el siglo XI lo que era Oriente y Extremo Oriente. Sí, se sabía. Había gente que había estado allí y que lo había contado e incluso lo había escrito para que nos enterásemos. Lo de vimos buscar especiaría, pues fue tan absolutamente rápido, que en un temprano 1512, gracias a la Suma Oriental del botánico y factor de Malaca Tomé Pires, en Lisboa se sabía y se podían situar todo el enorme mercado marítimo internacional. Y para ello nos sirve también este mapa, que es de otra cosa, pero nos sirve igual, porque lo que nos hemos de fijar es en los coloritos. El rojo son las rutas terrestres, el azul son las rutas orientales, controladas sobre todo por musulmanes, y el verde es la ruta portuguesa del Cabo. Y entonces, gracias a la Suma Oriental de Tomé Pires, pues sabemos lo que se exportaba desde África, esclavos, marfil y oro, de Adén, en el Yemen, pues caballos, incienso y productos aromáticos, y era el enlace para las rutas hacia el Mediterráneo. En Hormuz, que es una pequeña isla que cierra el Golfo Pérsico, pues en las sedas, las perlas y los caballos, a cambio de canela, piedras preciosas y elefantes de Ceilán. En las Maldivas el ámbar y el cáñamo. En la península del Gujarat, en la parte noroccidental de la India, pues el algodón y las piedras semipreciosas. En el reino de Vijayanagar, que es un gran imperio hindú en la zona meridional de la península, los diamantes. De Bengala, el algodón, el azúcar y el arroz. Del reino de Pegu, que es Birmania, los rubíes. De Malaca, bueno, Malaca es que el gobernador Afonso de Alburquerque lo vio tan claro que si en 1510 conquistaba el puerto de Goa, en 1511 conquistaba el puerto de Malaca, porque el puerto de Malaca, que está al final de la península de Malasia, pues era el mundo entero. Recogía todos los productos de Extremo Oriente, del Pacífico, y los productos del Índico. Allí estaba todo. Y Magallanes participó tanto en la conquista de Goa como en la conquista de Malaca. De Sumatra la pimienta y el alcanfor, de Java el arroz, de Timor el sándalo y las maderas preciosas, de el archipiélago de Banda la nuez moscada, solo se encontraba en Banda. De las islas, las pequeñas islas del norte del archipiélago de las Molucas, el Moluco, el clavo, solo en esas islas había bosques de claveros. De China la seda y las porcelanas, de Japón la plata. Llegar directamente a esos mercados sin intermediarios, pues era una buena idea. Y eso, a grosso modo, quiere decir vimos buscar especiaría. Y especiaría deberíamos interpretarlo aquí pues como un término genérico, quiere decir mercadería, quiere decir todo esto que cuenta la Suma Oriental de Tomé Pires. Pero vimos buscar cristaus, bueno, eso ya es más difícil. ¿Por qué? Pues porque es una historia larga y antigua, pero al mismo tiempo plenamente renacentista. Porque en la India de Vasco de Gama pues no hay górgonas, ni grifos hesiódicos, ni tampoco están las montañas de oro de Plinio o de Estrabón, ni existe el tolemaico archipiélago de los sátiros, ni los ríos de miel, de leche o de vino de Ovidio, Estacio o Marcial. Todo eso no lo busca un mercader.
Todo eso lo busca un moderno humanista cazador de textos clásicos que quiere comprobar si es verdad lo que dicen esos textos y se va a Oriente a comprobarlo. Todo eso no interesa ni a un rey ni a un mercader. A un rey interesan todos esos productos, pero lo que ha de haber en la India, lo que ha de haber son cristianos, y muchos, muchísimos, centenares de miles. Y eso lo afirma una larguísima tradición que llega hasta el presente del proyecto oceánico del rey Manuel I de Portugal. No nos olvidemos que el rey Manuel es el venturoso, es el afortunado, es el escogido, un rey de reyes predestinado. No tenemos tiempo de explicarlo aquí, por qué es así, pero al rey Manuel lo envolvía una especie de atmósfera mesiánica, como si fuera un ungido para heroicos hechos. De hecho, un año después de ser proclamado, un año después, en 1496, el rey recibía licencia papal para la construcción de este poderoso mausoleo, que es el monasterio de los Jerónimos. Es un mausoleo, es una tumba real, pero al mismo tiempo Jerónimos era y es también un gran instrumento heráldico y simbólico marcado con contundencia por la divisa personal del rey Manuel I. Y su divisa personal era la esfera armilar. Y la esfera armilar es la imagen simultánea del universo y de la tierra. Es la alegoría de la perfección de la obra de Dios. Es la esfera mundi y a su vez es la esperanza del mundo. La esfera armilar y la cruz de Cristo en las velas de las naves portuguesas fueron los símbolos que identificaron a un rey cuyo nombre, Emmanuel, se vincula directamente al de Jesús. Dios está con vosotros. Así como también la oportunidad de la fecha del nacimiento del rey Manuel, que fue el día de Corpus Christi de 1469. Así que el rey Manuel lo tenía todo para ser un elegido. Pero es que a su vez el venturoso pues era el más occidental y el más periférico de los eslabones de una fuerte corriente profética y escatológica que recorría Europa entera en el siglo XV. Y por aquellas fechas, esta marea mesiánica no predicaba tanto el escatón, es decir, el final de los tiempos, como la llegada de un redentor, es decir, un monarca universal que erradicara el mal del mundo, que obviamente el mal del mundo era el Islam, y que instaurara un milenio de paz bajo una sola fe, y obviamente esa única fe era el cristianismo. Y no nos pensemos que aquí Manuel está siendo muy original en esto, porque hay una verdadera competición entre los diferentes monarcas y europeos para ser ese rey de reyes que ha de salvar el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, el rey Fernando el Católico pues estaba bien situado en el ranking. Y ahora que se acerca el día de Sant Jordi, que es un día muy bonito en Cataluña, como seguro que sabéis, y es esa leyenda de las rosas rojas que nacen de la sangre del dragón que ha matado el caballero para salvar a la princesa. Bueno, pues eso en realidad es esto. Vale la pena recordar que el dragón alado de San Jorge del yelmo del rey Fernando, responde a la imagen ya popular en esta época del vespertilio, aquel murciélago que devoraría a todos los musulmanes y que seguiría en guerra santa por el norte de África hasta recuperar Jerusalén. Y lo cierto es que la península era ideal en ese sentido, porque es en el Esper,
en la tarde, en el poniente, donde se ubicaban los más occidentales de los reinos cristianos, con largos siglos de guerra contra el infiel en sus currículums. Pero es que además parece que estaba de moda esto, porque recordemos que por aquellas fechas Cristóbal Colón se sentía llamado a cumplir una misión providencial señalada directamente por Dios, que había de servir para recuperar Jerusalén también. Y entonces dejaba de firmar con su habitual almirante para usar su indescifrado anagrama, bajo el que añadía lo de Christoferens, es decir, Cristóbal, el portador para Cristo, por lo que se entendía a sí mismo como el ungido, el Mesías. Pero es que el viaje de Vasco de Gama añadía un paso geográfico ya definitivo para consolidar a don Manuel como el gran elegido, porque ni Roma en su esplendor había sido capaz de llegar, como sí los portugueses, a la santa sepultura indostánica del apóstol Santo Tomás, que estaba en Meliapor, en la costa de Coromandel, donde había sido martirizado. Aquí este Santo Tomás de Caravaggio. Bueno, hoy el sepulcro de Santo Tomás no está en Meliapor, sino que está en Ortona, en Italia, en la costa del Adriático. Pero realmente Manuel podía sentirse emperador de las Indias, aunque es verdad que nunca utilizó el título, pero se arrogaba un fragmento enorme de la esfera del mundo y desplegó por las cortes europeas un meditado sistema propagandístico para contar su empresa oceánica. De hecho, así lo representó el impresor y geógrafo Martin Barsemüller en la Carta Marina Navigatoria de 1516, no tanto como el emperador de las Indias, sino como un dios marino cabalgando un delfín más allá del Cabo de Buena Esperanza, con la corona imperial ceñida en la cabeza, con el cetro en la mano derecha, con una cruz, ese cetro en cuyo mástil ondea la bandera de Portugal, y sobre la cruz la leyenda Christianissimo Emmanuelis Regis Portugale Victoria. El rey Manuel se convirtió en un soberano omnipresente, no por sus retratos, que no abundan en comparación con las de otros reyes europeos, sino a través de sus símbolos y sus emblemas. Porque es el emperador de la esfera mundi. El mapa de Barsemüller es este, el mundo entero. Y para ello el rey Manuel creó una escenografía, creó una estética, el llamado arte manuelino, y los viajes oceánicos pues, fueron fundamentales para ese proceso de dramatización del poder. Y, por supuesto, Lisboa, un enorme mercado y un microcosmos en el que se concentran todos los contenidos del mundo y se entremezclan. Lisboa es un gran escenario, un escaparate de ostentación del poder. Quizá por eso consorna Francisco I de Francia, que es el más envidioso, yo creo, de todos los reyes renacentistas, llamaba al rey Manuel le roi épicier, porque decía que hacía como los judíos de la Rua da Prata y de Rua do Ouro de Lisboa, que tenían las tiendas en la planta baja de sus casas y la vivienda en el piso de arriba, y que el rey Manuel había hecho exactamente lo mismo. Lo vemos mejor aquí. Había salido ya del Castelo de Sant Jorge, porque ya estaba aburrido de subir y bajar cada día para llegar al Tajo y ver lo que pasaba con las mercancías, y entonces decidió construir o Terreiro do Paso, que es esa gran plaza que da
al río Tajo, ¿no? Y entonces allí construyó su palacio y colocó en la planta baja la Casa de Asia y en la planta primera su palacio, como si fuera un mercader más de la Rua do Ouro o de Rua da Prata. Y todo esto proyecta la mirada portuguesa sobre los contenidos indostánicos y sobre todo sobre uno de esos contenidos que son los cristianos, además de la pimienta, las piedras preciosas y los perfumes. En la India ha de haber cristianos para que la balanza del mundo se incline hacia la viabilidad de este universalista y cristianísimo proyecto marítimo manuelino. Quizá por eso, en aquel 1498, los portugueses quisieron ver tantísimos cristianos en Calicut, aunque les iba a costar verdaderamente explicar en Portugal la espiritualidad cristiana de muchos de los santos pintados en las paredes de una iglesia a los que las masas de gentes los llevaron, iglesia obviamente lo estoy diciendo en cursiva, no se me ve pero está en cursiva, los llevaron a esta iglesia. Y allí Álvaro Velho dice que esos santos pues tenían dientes que eran tan grandes que les salían de la boca una pulgada y cada santo tenía 4 y 5 brazos. Por lo tanto, los cristianos de Calicut existen, de eso no hay duda, pues porque no tanto porque los estén viendo los portugueses, sino porque así lo dice el saber religioso occidental. Han de estar y están. Y es verdad que había cristianos en la India, el de las comunidades sirio-cristianas de la costa de Kerala. Vasco de Gama no se enteró en ese viaje, pero sí en el viaje de 1502 había una comunidad de unos 30.000 cristianos y Vasco de Gama en este segundo viaje de 1502 apenas les hizo caso a los cristianos. Quizás que ya no interesaban los cristianos de la India o que a lo mejor no eran tantos miles, cientos de miles de millones de cristianos. Bueno, en cualquier caso, en este primer viaje de Vasco de Gama, pues lo que interesaba es que hubieran muchos y era lo que quería escuchar el rey Manuel. Y es verdad que las décadas, las sucesivas décadas fueron consolidando el proyecto mercantil y geográfico portugués con enorme lucro y enorme sufrimiento también. Podemos pensar que durante 300 años esas rutas marítimas fueron dominadas exclusivamente por portugueses. Por eso, si tenemos que hablar de imperio portugués, tenemos que hablar de una talasocracia. Lo que dominaban eran los océanos, las rutas comerciales, no los territorios. Pero a partir de la presencia de holandeses, ingleses y franceses, sobre todo en la costa brasileña, pues eso empieza ya a zozobrar de manera importante. Y no nos vamos a meter ahí hoy porque es largo y es tarde, pero también tiene que ver con un lío enorme que Occidente tenía en la cabeza, con el fabuloso y riquísimo y potentísimo y cristianísimo reino del Preste Juan. Todos estos son Prestes Juan, que por fin, tras muchos siglos de buscarlo por todas partes, ya se sabía que estaban en Etiopía. El Preste Juan estaba en Etiopía. Y en aquel momento el Preste Juan era la reina Eleni, que estaba muy, pero muy apurada, atacada por los musulmanes desde Somalia y el Yemen, y era ella la que pedía ayuda a ese poderoso y mesiánico rey Manuel. Pero la ayuda no le llegó hasta 1542, ya en el reinado de Don João III, y aquello terminó como el Rosario de la Aurora, con la muerte en tortura de Cristóvão da Gama, que es el hijo pequeño de Vasco de Gama en manos de los turcos. Y aquello también terminó con el mito del Preste Juan,
ese gran imperio fustigador del Islam era un herético y cismático y pequeño y aislado Estado cristiano sin ningún poder militar ni económico. En cualquier caso, yo creo que la mirada de los navegantes en ese año 1498 lo que creó fue una imagen de la realidad mucho más hecha a partir de símbolos y de metáforas o de mitos o de utopías o de deseos o de convicciones que ilustrará y confundirá y al mismo tiempo enriquecerá la futura meditación renacentista sobre el mundo. Apenas un año después de la espectacular imagen del rey Manuel cabalgando las olas de Buena Esperanza, en 1517 Fernão de Magalhães cruzaba la frontera de Portugal. En ese mismo año, o unos meses después, llegaba el joven Carlos a España. Y en 1518 Magallanes le presentaba un proyecto que también iba a ser espectacular, también iba a transformar la imagen del mundo y también iba a causar enorme sufrimiento, porque en realidad faltaba muy poco para que la experiencia de Magallanes Elcano obligase a Occidente a efectuar o a iniciar el lento y moderno al mismo tiempo camino de aceptación de la realidad tal y como es, no sin dejar por ello de llenarla o de buscarle justificación, es decir, de buscarle verdad a esa realidad. Eso es exactamente lo mismo que pasó con los miles y miles de cristianos que poblaban Oriente en el año 1498. El deseo, es decir, la esfera, es decir, la esperanza, es decir, la verdad deseada, no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Por eso me gustaría terminar con algo que para mí es el mejor resumen que yo he encontrado de la historia del viaje oceánico portugués. Es un poema de una poeta maravillosa, Sofía de Melo Breiner Andresen, que yo creo que es la voz del mar portugués. Yo lo leo en portugués. Vi as águas, os cavos, vi as ilhas e o longo balançar dos coqueirais. Vi lagunas azuis como safiras, rápidas aves, furtivos animais. Vi prodígios, espantos, maravilhas, vi homens nus bailando nos areais e ouvi o fundo som das suas falas, que nenhum de nós entendeu mais. Vi ferros e vi setas e vi lanças, ouro também, a flor das ondas finas e o diverso fulgor de outros metais. Vi pérolas e conchas e corais, desertos, fontes trêmulas, campinas. Vi o rosto de Eurídice das neblinas. Vi o frescor das coisas naturais. Só do preste João não vi sinais. As ordens que levava não cumpri. E assim, contando tudo quanto vi, não sei se tudo errei ou descobri. Muchas gracias.